Las relaciones familiares no siempre son fáciles, especialmente cuando se enfrentan diferentes puntos de vista sobre las responsabilidades de la mujer en el hogar. Durante una llamada de trabajo importante de una joven mujer, su suegra irrumpió en la habitación con una demanda categórica. Primero atiende a la familia, luego juegas. Con un movimiento brusco, cerró la tapa de la computadora portátil, sin imaginar las consecuencias que este acto impulsivo traería consigo. Me llamo Alicia Miller. Y si hace un año me hubieran dicho que compartiría mi casa con una mujer que se siente con derecho a decirme cómo vivir, me habría reído. A mis 32 años estoy acostumbrada a la independencia, un trabajo exitoso en marketing, mis propias ideas sobre la vida, capacidad para tomar decisiones. Pero la vida familiar a veces da sorpresas para las que no se está preparado. Todo comenzó el otoño pasado, cuando de repente murió Austin, el padre de mi esposo Dave. El infarto fue inesperado. Esa misma mañana él planeaba ir al campo a plantar ajo y para la hora del almuerzo ya no estaba. Dave sufrió mucho la pérdida, se culpaba por no haber pasado suficiente tiempo con su padre, trabajando hasta tarde en la empresa constructora. Selena, mi suegra, con sus 59 años, se encontró sola en su apartamento de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad. Ella no trabajaba desde hacía 5 años, presión alta, problemas de espalda, problemas cardíacos. Austin la mantenía con todo lo necesario y ahora solo quedaba la pensión del difunto y algunos ahorros pequeños. Mamá, ¿quieres venir a vivir con nosotros?, propuso Dave una semana después del funeral. Estar sola será muy difícil. Yo asentí, apoyando a mi esposo. Claro que es difícil para una persona mayor quedarse sola en un apartamento vacío lleno de recuerdos. Además, tenemos una casa grande, 4 habitaciones, hay espacio. Los niños, Archie de 10 años y Gwen de 8, estarán felices con la abuela cerca. Eso pensé. Selena no llegó con una sola maleta, como ingenuamente creía. Trajo la mitad de sus muebles, 3 cajas de vajilla, 5 bolsas con medicinas y una idea muy clara de cómo debería organizarse la vida en nuestra casa. Alicita, ¿dónde está la habitación de invitados?, preguntó mientras miraba el recibidor. No tenemos habitación de invitados, Selena, tenemos nuestro dormitorio, las habitaciones de los niños y mi oficina, donde trabajo. ¿Oficina?, levantó las cejas sorprendida. ¿Para qué quiere una mujer una oficina en casa? El trabajo debe quedarse en el trabajo. Intenté explicar que trabajo parcialmente desde casa, manejo proyectos, me reúno con clientes por videollamada, pero mi suegra ya había entrado a mi oficina y la inspeccionaba con aire de general revisando el cuartel. Aquí hay luz y espacio. Me sirve. Dave, hijo, ayuda a tu abuela a acomodarse. Mamá, pero este es el lugar de trabajo de Alicia. No importa, dijo con un gesto. Ella trabajará en la sala o en la cocina, y yo necesito tranquilidad a mi edad. Observé cómo mi acogedora oficina con una mesa grande, una silla cómoda y estantes con carpetas se convertía en el dormitorio de Selena. Dave silenciosamente trasladaba mis cosas, evitando mirarme a los ojos. Su rostro decía, ten paciencia, mamá está pasando por un momento difícil. Pero el momento difícil para mi suegra ya se estaba prolongando demasiado. Al segundo día anunció las nuevas reglas. En esta casa se debe levantar a las 7 de la mañana, declaró Selena durante el desayuno. Los niños deben hacer sus camas, no andar despeinados. Además, Alicia, tú eres demasiado blanda con ellos. Yo crié a Dave con mano dura, mira en qué hombre se convirtió.
Dad se sonrojó y se hundió en el teléfono. Los niños se miraron confundidos. Gwen, acostumbrada a dormir hasta tarde los fines de semana, preguntó decepcionada. ¿Por qué no podemos dormir hasta las 9? Porque hay que empezar el día temprano para hacer todo, explicó la abuela con tono de lección. Además, yo me levanto temprano y cuando alguien en la casa todavía duerme, me incomoda andar por ahí. Sus cosas, como resultó, eran bastante extensas. Selena se consideraba la experta principal en tareas del hogar y no dudaba en compartir su experiencia. Alicia, estás echando sal mal a la sopa, decía al irrumpir en la cocina. La sal se debe añadir al final, no al principio. Pero yo siempre lo hago así y a todos les gusta. Que a todos les guste no es prueba. Yo llevo 40 años cocinando, sé lo que hago. Tomaba el cucharón de mis manos y se ponía a arreglar el plato, añadía especias que yo no uso, salaba en exceso, ponía pimienta. La sopa se convertía en algo que parecía una solyanca picante y las simples albóndigas. Ahora sí está bien, asentía Selena satisfecha. Los niños fruncían el ceño mientras removían la comida en sus platos. Dave comía en silencio, fingiendo que todo estaba bien. Y yo me sentaba pensando que en mi propia casa no podía preparar la cena con tranquilidad. Pero eso era solo el comienzo. Mi suegra se puso a limpiar con el entusiasmo de una inspectora. Aquí hay polvo por todas partes, anunció, pasando el dedo por el alféizar de la ventana. Y las plantas las riegas mal, has encharcado la tierra, las raíces se van a pudrir. Mis violetas favoritas en el alféizar, que habían florecido bien durante 3 años, de repente estaban descuidadas. Selena las trasplantó a otras macetas, las cambió de lugar, añadió algunos fertilizantes. En una semana, la mitad de las plantas empezó a marchitarse. Días, te dije que las raíces se habían podrido, constató mientras tiraba las hojas secas. Especialmente sufría yo con la educación de los niños. Selena pensaba que Archie y Gwen estaban demasiado malcriados. Un niño debe obedecer a la primera, sermoneaba cuando su hijo de 10 años no respondía de inmediato a su pedido de traer el control remoto. Archie, ven aquí inmediatamente. Pero estoy haciendo la tarea. La tarea puede esperar. A los mayores se les debe respetar. Mi hijo miraba confundido a la abuela y a mí. Entendía que no sabía a quién obedecer, porque yo siempre decía que primero hay que hacer la tarea y luego ocuparse de otras cosas. Selena, quizás debería terminar las matemáticas. Solo le queda un poco. Alicia, estás criando a un egoísta. El niño debe ayudar en la familia, no pensar solo en sí mismo. Gwen sufría aún más. Mi hija de 8 años era una niña creativa, le gustaba dibujar, modelar y recortar papel. Antes podía pasar horas en su mesa infantil creando sus obras maestras. Ahora la abuela consideraba eso una tontería. ¿Otra vez cortando papel?, decía Selena molesta. Mejor lee un libro o lava los platos. A mi edad ya hacía sopa. Pero a mí me gusta hacer manualidades. Que te guste no significa que sea útil. Las manos deben estar ocupadas en algo productivo, no en tonterías. Mis intentos de defender a los niños chocaban con una pared de incomprensión. Eres demasiado blanda con ellos, explicaba mi suegra. Los niños deben criarse con disciplina o crecerán inútiles. Pero lo más difícil empezaba cuando intentaba trabajar. Mi trabajo freelance en marketing no era solo una fuente de ingresos, era mi pasión, el lugar donde me sentía profesional.
Lideraba proyectos para varias grandes empresas, desarrollaba campañas publicitarias, asesoraba en promoción de marcas. Mi trabajo ganaba más dinero que el salario de Ded y me sentía orgullosa de eso. Instalada en la sala con mi portátil, intentaba concentrarme en una presentación para un nuevo cliente. Pero en cuanto me sumergía en el trabajo, aparecía Selena. Alicita, ¿dónde guardan el té? En el armario a la derecha, en la estantería superior. 5 minutos después. ¿Y el azúcar dónde está? En el azucarero sobre la mesa. 10 minutos más tarde. No encuentro el control remoto de la televisión. ¿No lo viste? Me apartaba de la computadora, iba a buscar el control remoto, que siempre estaba en el mismo lugar, junto al televisor. Volvía al trabajo y enseguida. ¿Dónde tienen las pastillas para la presión? Creo que me está subiendo. La concentración se esfumaba. Mis pensamientos se mezclaban, la presentación no avanzaba y luego empezaban las críticas por trabajar en casa. No entiendo por qué te pasas todo el día frente a la computadora, opinaba Selena, mejor pon la casa en orden o atiende a los niños. Pero este es mi trabajo, Selena. Yo gano dinero. ¿Qué dinero? Estás perdiendo el tiempo. El verdadero trabajo es ir a la oficina, hablar con gente, no andar metida en Internet. Explicar a mi suegra que el marketing es una profesión seria era imposible. Para ella, todo lo que se hacía en la computadora parecía un pasatiempo. Dave en esos momentos prefería desaparecer, a veces tenía que ir urgentemente a la tienda, otras veces a la casa de campo de un amigo, o simplemente al garaje a revisar el coche. Evitaba los conflictos familiares, dejándome a mí sola para lidiar con su madre. Dave, habla con mamá, le pedí una noche. Me está impidiendo trabajar. Vamos, se quitaba el problema de encima mi marido. Mamá está sufriendo, perdió a su padre. Ten paciencia un poco. ¿Un poco? Ya lleva 2 meses viviendo aquí. ¿Y qué? La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. ¿Y quién piensa en mí? No puedo trabajar bien. Los niños tienen miedo de abrir la boca y la casa parece un cuartel militar. Estás exagerando. Mamá solo quiere ayudar. La ayuda de Selena se manifestaba en que volvía a lavar la ropa ya limpia porque olía al detergente equivocado. Lavaba los platos que yo ya había lavado porque los enjuagué mal y rehacía los peinados de los niños porque no pueden ir a la escuela con el cabello despeinado. Los niños empezaron a mostrarse recelosos. Archie buscaba pasar más tiempo con sus amigos, y Gwen se volvió callada y reservada. Una vez la encontré llorando en su habitación. ¿Qué pasó, mi sol? La abuela dijo que mis dibujos son feos y los tiró a la basura, sollozó mi hija, y yo me esforcé tanto dibujando nuestra familia. El corazón se me encogió de dolor. Conocía esos dibujos, tiernas imágenes infantiles de todos nosotros junto a la casa, con sol y flores. Gwen los había dibujado con mucho amor. No llores, haremos nuevos dibujos, la abracé, y los guardaremos en un lugar seguro. Pero sabía que esto no podía seguir así. La casa se había convertido en un campo de batalla donde cada día traía nuevos conflictos. Selena se sentía la dueña legítima y todos debíamos adaptarnos a sus exigencias. El único refugio seguía siendo el trabajo. Aunque reducido y fragmentado entre idas por el té y búsquedas del control remoto, me daba una sensación de valía personal. Era una buena especialista en marketing, los clientes me valoraban, los proyectos daban resultados. Y entonces apareció una oportunidad que podía cambiar toda nuestra vida. La oportunidad llegó inesperadamente a principios de febrero.
Una llamada un lunes por la mañana, cuando intentaba terminar una presentación para una pequeña empresa de muebles y Selena pasaba por 10ª vez, suspirando fuerte y murmurando sobre el desorden en la cocina. Alicia, habla Leon Rath de la empresa Estrella del Norte. Casi se me cae el teléfono. Estrella del Norte es la mayor cadena minorista de nuestra región, 70 tiendas, millones en facturación. Solo podía soñar con clientes así. Oliver Jackson les dio sus contactos. Dice que usted hizo un gran trabajo con su concesionario de autos. Oliver fue mi cliente hace 6 meses. Entonces su concesionario atravesaba una crisis, las ventas bajaban, los competidores robaban clientes. Desarrollé una estrategia integral de promoción, nuevo sitio web, publicidad dirigida en redes sociales, programa de fidelización. En 3 meses las ventas subieron un 40%. Necesitamos ayuda para lanzar una nueva línea, continuó Leon, planeamos abrir una cadena de tiendas premium. Queremos apoyo completo en marketing, posicionamiento, publicidad, promoción. Me mareé. Un proyecto así podría traer no menos de $2 millones. Era otro nivel, otro dinero. Estoy interesada, Leon, podemos hablar de los detalles. Excelente. Pero es un proyecto serio, la competencia es fuerte. Estamos considerando varios candidatos. ¿Puede preparar una presentación de sus ideas? Claro. ¿Cuándo le viene bien reunirse? Por ahora es difícil encontrarnos. Estoy de viaje por trabajo hasta fin de mes, pero podemos hacer una videoconferencia. Si le gustan sus ideas, seguimos adelante. Quedamos para el viernes, 28 de febrero a las 10 de la mañana. Tenía exactamente 3 semanas para preparar la presentación más importante de mi carrera. Colgué temblando de emoción. Era la oportunidad de mi vida. Proyectos así aparecen una vez cada varios años, o menos. Alicia, ¿dónde está la aspirina? Selena entró en la sala. Me duele la cabeza por tu ambiente cargado. En el botiquín del baño, respondí distraída, ya pensando mentalmente en el plan de trabajo. Tenía que estudiar el mercado de venta minorista premium, analizar a la competencia, desarrollar una propuesta única, luego crear la estrategia de promoción, calcular presupuestos y preparar maquetas creativas. Ya la encontré. ¿Pero por qué tienen tanto desorden aquí? Los medicamentos están tirados por todos lados. Selena, disculpa, pero necesito trabajar. Es un proyecto muy importante. Siempre tienes algo importante, refunfuñó la suegra. ¿Y quién va a poner la casa en orden? Respiré profundamente y me puse a trabajar. Primero estudié el sitio web de Estrella del Norte, su estrategia de marketing actual, las opiniones de los clientes. Luego analicé a los competidores en el segmento premium, qué ofrecen, cómo se posicionan, qué canales de promoción usan. Trabajar en la sala era extremadamente incómodo, alguien pasaba constantemente, encendía la televisión, hablaba por teléfono. Selena no paraba de distraerme con preguntas. Alicia, ¿dónde tienen la aspiradora? En el trastero. ¿Y los accesorios dónde están? Allí mismo, en la caja. ¿Por qué está el cable enrollado así? Se va a estropear. Al caer la tarde me dolía la cabeza y había hecho la mitad de lo planeado. Dave llegó cansado del trabajo y se sentó inmediatamente frente a la televisión. Dave, necesito hablar contigo, dije cuando quedamos a solas. ¿Qué pasa? Me ofrecieron un proyecto muy grande. Podría ganar 2 millones. Mi marido levantó las cejas sorprendido. ¿En serio?
¿Qué tipo de proyecto? Le conté sobre Estrella del Norte, la presentación, las oportunidades. Ded escuchaba atento y vi que le brillaban los ojos de interés. 2 millones. Eso es casi 4 de mis sueldos. ¿Imaginas qué podríamos hacer con ese dinero? Podríamos, si logro prepararme bien. Dave, habla con mamá. Pídele que no me distraiga mientras trabajo. Es realmente importante. Claro, hablaré con ella. Mamá entenderá. Pero Selena no tenía intención de entender. Al día siguiente, cuando me estaba concentrando en estudiar al público objetivo de los compradores premium, ella empezó una limpieza general en la sala. No le hagas caso, dijo mientras encendía la aspiradora justo al lado del sofá donde yo estaba con la laptop. Sigue trabajando. Trabajar con el ruido de la aspiradora era imposible. Me mudé a la cocina, pero media hora después la suegra apareció allí también. Ya es hora de preparar la comida, que los niños van a llegar hambrientos de la escuela. Selena, quizás hoy cocinas tú. Tengo un trabajo muy importante. No sé qué comen tus hijos, y además no he cocinado en un mes, ya me acostumbré a no hacerlo. Tuve que dejar la laptop y ponerme a cocinar. Mientras preparaba la sopa y freía las croquetas, mi cabeza estaba llena de pensamientos mezclados entre estrategias de marketing y obligaciones familiares. Los niños llegaron de la escuela, almorzaron y se dispersaron en sus cosas. Volví a sentarme frente a la computadora, pero no pasó una hora cuando Selena dijo: Alicia, ve a la tienda. Se acabó la leche, necesitamos pan y también medicina para mi presión. Pero estoy trabajando. El trabajo es trabajo, pero la familia es más importante. Me siento mal. La presión se me sube y los jóvenes solo piensan en dinero. Miré el reloj. Eran las 4:30. Quedaba poco tiempo para que cerrara la farmacia. Tuve que ir. En la tienda me encontré con la vecina, la tía Sara. Charlamos y ella se quejó de problemas con sus nietos. Luego fui a la farmacia, donde tuve que esperar en la fila. Regresé a casa solo a las 6:30. ¿Dónde has estado? Me recibió Selena con enfado. Ya empecé a preocuparme. En la tienda y la farmacia, como me pediste. 1 hora y media en la tienda. ¿Qué hacías allí? Explicarle fue inútil. Durante la cena intenté trabajar otra vez, pero los niños hacían sus tareas y me pedían ayuda con matemáticas e inglés. Dad veía las noticias, cambiaba de canal y comentaba los acontecimientos. Selena tejía y de vez en cuando opinaba sobre lo que ocurría en el país. A las 10 de la noche estaba completamente agotada. El día había pasado y el trabajo útil hecho era mínimo. Así fue toda la semana. Trataba de levantarme más temprano para trabajar en silencio, pero Selena también era madrugadora. A las 6:30 ya hacía ruido en la cocina preparando el desayuno y comentando las noticias matutinas por la radio. Otra vez te levantaste temprano, se sorprendió al verme con la laptop. A tu edad hay que dormir bien, o la belleza se pierde. Tengo que trabajar, Selena. Se puede trabajar durante el día también. ¿Para qué torturarte? Resultó que trabajar de día era aún más difícil. Mi suegra pensaba que, si estaba en casa, era libre y podía ocuparme de las tareas domésticas. Alicia, los platos están sucios. Los lavaré después del trabajo. ¿Y no puedes ahora? Solo 5 minutos. Pero esos 5 minutos se convertían en media hora, porque Selena encontraba una decena de asuntos urgentes más. Poco a poco empecé a trabajar por las noches.
Me acostaba a las 11:30 y en medio de la noche me levantaba sigilosamente para ir a la computadora. Solo en el silencio nocturno podía concentrarme en análisis complejos. Al final de la segunda semana, la presentación empezó a tomar forma. Analicé el mercado, identifiqué 3 grupos clave de clientes, desarrollé el concepto de posicionamiento. Los compradores premium valoran no solo la calidad del producto, sino también la atmósfera especial, el trato personalizado, la exclusividad. Había que crear no solo tiendas, sino un espacio para gente especial. Deb a veces miraba por encima de mi hombro mientras trabajaba. Queda bonito, decía, se ve profesional. Gracias. Espero que le guste al cliente. Seguro que le gustará. Estás haciendo un buen trabajo. Ese apoyo era muy importante. Al menos mi marido entendía la importancia del proyecto. Pero Selena seguía viendo mi trabajo como un capricho. Estuviste toda la noche frente a la computadora, me reprochaba en la mañana, y luego se preguntan por qué los niños se enferman. La madre debe dormir bien para cuidar de la familia. Los niños no están enfermos, Selena. Por ahora no. Pero se van a enfermar si la madre no duerme de noche y se dedica a tonterías. En la tercera semana sentí que me estaba agotando, falta de sueño, tensión constante, incapacidad para concentrarme durante el día. Todo era muy difícil. Pero la presentación estaba casi lista y realmente estaba quedando bien. Propuse crear para Estrella del Norte una red de boutiques llamada Elegida. La idea se basaba en la curaduría, cada producto seleccionado cuidadosamente por expertos, cada compra un acto de elección de alguien con un gusto impecable. No solo una tienda, sino un club para personas que valoran la calidad y la individualidad. La estrategia de marketing incluía varios niveles: crear una comunidad alrededor de la marca en redes sociales, invitaciones personales a presentaciones exclusivas, programa de privilegios para clientes frecuentes. En lugar de publicidad masiva, comunicación puntual con el público objetivo. 3 días antes de la presentación me di cuenta de que faltaba un elemento importante, una idea creativa para la campaña publicitaria. Necesitaba imágenes impactantes que transmitieran el espíritu de exclusividad. Trabajé hasta las 4 de la madrugada desarrollando soluciones visuales. Por la mañana fue muy difícil levantarme, pero valió la pena, la idea se veía elegante y convincente. ¡Qué horror, en quien te has convertido!, comentó Selena en el desayuno. Ojos rojos, cara pálida. Dave, mira a tu esposa, no se cuida nada. Mamá, Alicia tiene una presentación importante pasado mañana. Tengan paciencia un poco. Presentación, la suegra levantó las manos. ¿Por una presentación vas a descuidar a la familia? ¿Y si no sale nada? ¿Vas a gastar nervios para nada? ¿Y si sale? Pensé, pero no lo dije en voz alta. Discutir con Selena era inútil. El jueves terminé de pulir la presentación, revisé todas las diapositivas, ensayé el discurso. Compré una blusa nueva para la reunión, sobria pero elegante, adecuada para un encuentro de negocios importante. Aunque la entrevista fuera solo por webcam, la apariencia debía ser impecable. Por la noche, al acostarme, sentía una mezcla extraña de nervios y confianza. La presentación había quedado fuerte, las ideas frescas y bien desarrolladas. Tenía una oportunidad real de conseguir un contrato que cambiaría nuestra vida. Si hubiera sabido que el día siguiente traería algo completamente diferente a lo que esperaba. La mañana del 28 de febrero empezó de la mejor manera. Me desperté media hora antes de la alarma, sintiéndome descansada y llena de energía.
Afuera brillaba el sol, algo raro en un día de febrero. Parecía que incluso el clima apoyaba mi importante presentación. Me levanté de la cama y caminé silenciosamente al baño, tratando de no despertar a Dev. La ducha me ayudó a despejarme y ordenar mis pensamientos. En el espejo se reflejaba el rostro de una mujer lista para la batalla decisiva. Sus ojos brillaban, sus mejillas se sonrojaban ligeramente por la emoción. La blusa nueva me quedaba perfecta. El estricto color azul oscuro resaltaba el profesionalismo y el corte elegante añadía feminidad. Me arreglé el cabello con un peinado prolijo y el maquillaje lo hice sobrio pero expresivo. La cámara debía transmitir la imagen de una mujer de negocio segura de sí misma. En la cocina reinaba el silencio, Selena aún dormía. Preparé un café fuerte y desayuné algo ligero, sin querer sobrecargar el estómago antes de las negociaciones importantes. En mi mente repasaba los puntos clave de la presentación: posicionamiento, público objetivo, ventajas competitivas. A las 8:30 se despertaron los niños. Archie y Gwen desayunaban en silencio, viendo que mamá estaba concentrada en algo importante. «Mamá, ¿qué tienes hoy?», preguntó Gwen en voz baja. «Una reunión muy importante con un cliente, cariño, virtual, por computadora». «¿Y si todo sale bien?». «Si sale bien, podremos cambiar muchas cosas en nuestra vida para mejor». Los niños se fueron a la escuela deseándome suerte. Dev también estaba optimista. «Ánimo, querida, lo vas a lograr. Creo en ti». «Gracias. Trata hoy de distraer a mamá un poco». «Claro. La reunión es a las 10 y durará al menos 1 hora». «Por supuesto. Mi mamá es lista, lo entenderá». A las 9 cerré la puerta de la sala, encendí la laptop y empecé la preparación final. Verifiqué la conexión a internet, ajusté la cámara, me aseguré de que la iluminación fuera la adecuada. La presentación se abrió sin problemas, todas las diapositivas estaban en su lugar. Los nervios poco a poco dieron paso a la concentración laboral. Mentalmente repasé el inicio de la reunión, las primeras frases para captar la atención de Leon Wright. «Buenos días. Gracias por la oportunidad de presentar una propuesta que puede revolucionar su enfoque en el segmento premium». A las 9:30 llamó el cliente, quería asegurarse de que todo estuviera listo para la videoconferencia. «Alicia, empezamos en media hora». «¿Está todo listo?». «Absolutamente lista, León. Espero su llamada». «Excelente. Por cierto, en la reunión estará presente mi vicepresidente de desarrollo. Espero que no le importe». «Claro que no. Estaré encantada de presentar la propuesta a una audiencia más amplia». Eso era aún mejor, significaba que el proyecto era realmente serio si involucraban al vicepresidente. Repasé otra vez las diapositivas clave y refresqué las cifras y argumentos. A las 9:45 se oyeron ruidos en el dormitorio, Selena se había despertado. La escuché ir al baño y luego a la cocina. Esperaba que se ocupara de sus cosas y no me interrumpiera. A las 10 en punto sonó Skype. En la pantalla apareció la imagen, un hombre serio de unos 50 años, vestido con un traje impecable, cabello canoso cuidadosamente peinado y ojos inteligentes detrás de gafas de montura fina. Junto a él estaba un hombre más joven con un cuaderno. «Buenos días, Alicia. Leon Wright, y este es mi vicepresidente Patrick Gibson. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad de presentar mi propuesta. Estamos intrigados. Oliver habló muy bien de su trabajo. Escuchamos atentos».
Compartí mi pantalla y comencé la presentación. Las primeras diapositivas estaban dedicadas al análisis del mercado minorista premium. León escuchaba atentamente, asintiendo a veces y tomando notas. Estadísticas interesantes, comentó, hicimos estudios similares. Sus conclusiones coinciden con las nuestras. Era una buena señal. Pasé al análisis del público objetivo y describí detalladamente los perfiles de 3 grupos clave de compradores. El vicepresidente hizo algunas preguntas específicas sobre el comportamiento de compra. Respondí con seguridad, basándome en los datos recopilados. Ahora permítame presentar la propuesta de posicionamiento, dije, pasando a la parte más importante de la presentación. En la pantalla apareció una diapositiva con el logo Elegida y el lema, para quienes conocen el valor de la calidad. León se acercó a la cámara, examinando los detalles. Elegida, nombre interesante. Cuéntenos más sobre el concepto. Comencé a explicar la idea de la curaduría, exclusividad y creación de una comunidad alrededor de la marca. Sentí que había dado en el clavo. Los ojos de mi interlocutor brillaban con interés. No son solo tiendas, sino un club de personas afines, continué. Cada producto tiene su propia historia. Cada compra se convierte en una elección consciente de una persona con un gusto impecable. ¿Y cómo ven la aplicación práctica de este concepto?, preguntó el adjunto. Pasé al siguiente bloque de diapositivas, donde detallé la estrategia de marketing, comunicaciones puntuales en lugar de publicidad masiva, invitaciones personalizadas, programa de privilegios para clientes VIP. Miren, aquí propongo crear un sistema de asesores personales de compras, señalé en el esquema. Cada cliente habitual recibe un estilista personal que conoce sus preferencias y puede recomendar novedades. Eso requerirá gastos adicionales en personal, observó León. Sin duda, pero la rentabilidad del segmento premium permite invertir en la calidad del servicio. Un cliente VIP satisfecho traerá al menos a 3 amigos. Discutimos los detalles y vi que la presentación iba muy bien. El adjunto tomaba notas activamente. León hacía preguntas cada vez más detalladas. Eso indicaba un interés serio. Ahora mostraré el concepto creativo de la campaña publicitaria, dije, pasando a la parte final. En la pantalla aparecieron diseños elegantes con imágenes de personas exitosas en un ambiente sofisticado. El eslogan era intrigante: los elegidos reconocen a los elegidos. La filosofía es simple, expliqué. No vendemos productos, ofrecemos estatus. Ser cliente de los elegidos significa pertenecer a un círculo selecto de personas que entienden. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe, haciendo temblar los vidrios del aparador. En el umbral estaba Selena, en bata de casa, con el cabello despeinado y una expresión amenazante. Alicia, gritó sin fijarse en que yo estaba sentada frente a la computadora con auriculares. ¿Cuánto más vas a estar sentada en esos internados? Yo, horrorizada, agitaba las manos señalando la pantalla, donde 2 hombres formales observaban sorprendidos lo que sucedía. Pero la suegra estaba en modo batalla total. Nadie me sirvió té. La casa es un desastre. Los niños se fueron a la escuela con hambre, siguió acercándose. Selena, por favor, susurré, tapando el micrófono con la mano. Tengo una reunión importante. ¿Qué reunión? ¿Con quién? Se inclinó hacia la pantalla, mirando a mis interlocutores. Ah, ¿otra vez esos amigos tuyos de Internet? León y su adjunto se miraron. En sus rostros se veía desconcierto y creciente irritación.
Era un desastre. León, disculpe, una pequeña pausa técnica, intenté arreglar la situación. ¿Quién es ella?, preguntó, mirando a Selena que seguía en cuadro. Asuntos familiares. Ya resolvemos esto. ¿Familiares?, se indignó la suegra. Yo te voy a arreglar esos asuntos familiares. Primero atiende a tu familia, luego juegas a los videojuegos. No son juegos, es trabajo, no pude aguantar. ¿Trabajo, dices? Selena se enfureció aún más. Una mujer de verdad debe ocuparse de su familia, no andar hablando por internet con hombres ajenos. La última frase sonó tan fuerte que mis interlocutores la oyeron claramente. El rostro de León Rad se volvió pétreo. Alicia, quizás reprogramamos la reunión, propuso con frialdad. No, por favor, casi terminamos, exclamé desesperada. Pero Selena no cedía. Se acercó a la mesa donde estaba el portátil y dijo con firmeza: Basta, termina con esta tontería ahora mismo. Y antes de que pudiera reaccionar, cerró de golpe la tapa del portátil. Algo hizo clic en mi cabeza. Todos los nervios acumulados durante meses de constantes críticas, todos los agravios, toda la rabia al darme cuenta de lo que acababa de pasar, explotaron de golpe. Me levanté del sofá tan bruscamente que tiré la taza con café frío. Sin control por la ira, empujé con fuerza a Selena en el hombro. «¿Están locas?», grité. ¿Se dan cuenta de lo que acaban de hacer? La suegra, sin esperar esa reacción, tambaleó sorprendida. Retrocedió, pero detrás tenía la escalera al segundo piso. Selena tropezó con el primer escalón, perdió el equilibrio y cayó rodando escaleras abajo. ¡Ah! Gritaba ella mientras rodaba por las escaleras. «Me están matando. ¡Ayuda!». La nuera se ha vuelto loca. El estruendo fue tal que parecía que la casa se iba a derrumbar. Selena llegó hasta el pie de la escalera y quedó tendida allí, gimiendo y lamentándose. ¡Ay, la espalda! ¡Ay, la cabeza! Dad, hijo, me están matando. Del cocina salió corriendo el esposo. Trabajaba desde casa y estaba en una reunión en la habitación contigua. Al ver a su madre tirada al pie de la escalera y a mí, parada arriba con el rostro distorsionado por la rabia, comprendió de inmediato lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Se acercó a Selena. Ella me empujó. Sollozaba la suegra. Me golpeó y me tiró por las escaleras. Me estoy muriendo. Iba de su madre a su esposa sin saber a quién consolar primero. Su rostro reflejaba total desconcierto. Mamá, ¿qué te duele? ¿Puedes mover algo? Me duele todo. La espalda, la cabeza, la pierna. Llama a la ambulancia. Creo que me rompí la columna. Alicia, ¿qué hiciste? Se volvió hacia mí el esposo. Yo estaba en el escalón superior, temblando por la mezcla de emociones. La ira aún no se había calmado, pero se sumaba el horror al darme cuenta de lo ocurrido. Ella me arruinó la reunión. Gritaba. La reunión más importante de mi vida. Un contrato de $2 millones. ¿Te has vuelto loca?, respondía Dad gritando. Es mi madre. ¿Cómo pudiste empujarla? Y yo soy tu esposa, respondí tajante. Y ella acaba de destruir medio año de mi trabajo. ¿Qué 2 millones? Gimió Selena. Ella es una fantasiosa, inventa mentiras para justificar su salvajismo. Quise responder algo, pero en ese momento entendí que era inútil.
No importa lo que dijera o explicara, no me entenderían. Para ellos, mi trabajo seguiría siendo un juego de internet. Llama a la ambulancia, le dije en voz baja a Dev. Si mamá está mal, necesita un médico. Mi esposo marcó el número de emergencias. Mientras explicaba la situación al operador, bajé y traté de revisar a Selena. No me toques, se apartó ella. Asesina, monstruo. Selena, quiero saber cuán graves son tus lesiones. No te acerques, Dev. No dejes que me mate. 20 minutos después llegó la ambulancia. La doctora, una mujer mayor con ojos cansados, examinó cuidadosamente a la herida. No se puede evitar un fuerte golpe en el coxis, concluyó. Posible conmoción cerebral leve. Es necesario hacer una radiografía. Doctora, ¿es grave? Se preocupó Dev. Nada crítico, pero desagradable. El coxis dolerá unas 2 o 3 semanas. Reposo, analgésicos y fisioterapia. Se llevaron a Selena al hospital para más exámenes. Dev fue con ella, lanzándome una mirada llena de reproche. Hablaremos luego, dijo antes de irse. Quedé sola en la casa vacía. El silencio retumbaba en mis oídos después de esa pesadilla. Subí lentamente al salón y abrí el portátil. En la pantalla aparecía el mensaje, usuario finalizó la sesión. El contrato estaba perdido. Medio año de trabajo, esperanzas, planes, todo se derrumbó en 5 minutos. Me senté en el sofá y lloré. Los siguientes 3 días fueron los más duros de mi vida. Selena regresó del hospital con diagnóstico de contusión en el coxis, conmoción cerebral leve, armada con certificados y recomendaciones médicas. Dev se convirtió en el hijo perfecto, le llevaba té a su madre a la cama cada media hora, preguntaba cómo se sentía y me lanzaba miradas llenas de reproche mudo. El doctor dijo, necesito reposo absoluto, declaró la suegra, acomodada en el sofá del salón con almohadas. Nada de estrés, nada de ruido, el dolor de cabeza no se va. Yo caminaba por la casa como una criminal. Los niños susurraban entre ellos sin entender qué pasaba. Archie intentó varias veces preguntar por qué la abuela estaba acostada y mamá tan triste, pero yo lo evitaba. Explicar la situación a un niño de 10 años era imposible. Mamá, ¿de verdad empujaste a la abuela? Finalmente se animó a preguntar Gwen cuando quedamos solas. Sí, cariño. Mamá se enojó mucho y actuó mal. ¿Y por qué te enojaste? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que la abuela arruinó el trabajo importante de mamá? ¿Que por eso no podremos comprar un coche nuevo, ir al mar en verano ni hacer la renovación del cuarto de los niños? A veces los adultos tienen peleas muy fuertes, respondí evasivamente. Dave casi no hablaba conmigo. Por la mañana tomaba café en silencio, por la noche miraba las noticias callado. Mis intentos de explicarle la importancia de la reunión cancelada los recibía con frialdad. Alicia, por muy importantes que sean tus proyectos, no está bien levantar la mano contra una persona mayor. No levanté la mano, solo la empujé cuando estaba en shock. El resultado es el mismo, mamá está en el hospital. Y para mí el resultado es que medio año de trabajo se fue al traste. Perdí $2 millones. No advance. Nadie te prometió 2 millones. Sí, me lo prometieron. Te conté del contrato. La gente promete muchas cosas por teléfono. Y yo solo tengo una mamá. La conversación se estancó. Dev no quería entender la magnitud del desastre y yo no podía perdonarle su indiferencia hacia mi trabajo.
Mientras tanto, Selena hacía de víctima de violencia doméstica con el talento de una actriz consagrada. Vecinas como tía Sara y Lily del tercer edificio acudían a visitarla. Traían pasteles, preguntaban por su salud y suspiraban al escuchar los detalles. Imagínense, contaba la suegra, solo le pedí que se apartara un poco de la computadora y me hiciera un té. Y ella, como una bestia, me atacó y me empujó por las escaleras. ¡Qué horror!, decía tía Sara, pero parecía tan tranquila e inteligente. Los tranquilos son los más peligrosos, agregó Lily con significado, se guardan todo adentro y luego explotan. Ahora tengo miedo de vivir con ella en la misma casa, decía Selena con lágrimas en la voz. ¿Y si hace algo peor? Tiene un carácter muy inestable. Yo escuchaba esas conversaciones a través de las paredes delgadas y apretaba los puños, impotente. Quería irrumpir en la sala y contar la verdad, como la suegra me envenenaba la vida durante meses, me molestaba en el trabajo, mandaba a los niños de un lado a otro. Pero, ¿quién creería eso? Para las vecinas yo ya era la nuera agresiva que golpea a una indefensa mujer mayor. En el trabajo también empezó una racha de malas noticias. 2 clientes pequeños cancelaron, diciendo que encontraron proveedores más baratos. El tercer proyecto llevaba un mes atascado en la etapa de aprobaciones. El dinero se estaba acabando poco a poco y no llegaban nuevos pedidos. «Quizás deberías buscar trabajo en una oficina», sugirió Dev. «Salario estable, beneficios sociales. Esto del freelance es demasiado estresante». «Después de lo que pasó, nadie me va a contratar», respondí amargamente. «Seguro que no recibiré recomendaciones de Estrella del Norte». «Bueno, hay otras empresas». «Dev, no entiendes. Era la oportunidad de mi vida. Proyectos así aparecen una vez cada varios años. Si pasó una vez, pasará otra». Su calma me sacaba de quicio. Para Dev, mi trabajo seguía siendo un hobby, un ingreso extra agradable para el presupuesto familiar. No entendía que para mí era una vocación, una forma de realización personal, una prueba de mi propio valor. Pasó una semana desde el incidente desgraciado. Selena empezó a levantarse del sofá poco a poco, pero seguía fingiendo estar gravemente enferma. Se apoyaba en un bastón que Dev compró en la farmacia, se quejaba con cada movimiento, suspiraba y gemía. «El doctor dice que las secuelas de una conmoción pueden durar mucho», decía a las vecinas compasivas. «Mareos, náuseas, problemas de memoria. Todo por el estrés». El miércoles por la mañana, mientras estaba en la cocina con una taza de café mirando sin pensar por la ventana, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero reconocí la voz de inmediato. «Alicia, habla Leon Wright». Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué llamaba? Para rematarme, decir que nunca más haría negocios con profesionales tan poco serios. Leon, quería disculparme por lo ocurrido en la presentación. No hay que disculparse. Al contrario, llamo para hablar de colaboración. ¿Colaboración? No podía creer mis oídos. Sí, verás, después de nuestra reunión interrumpida estuve pensando mucho en tu presentación. La idea del elegido me impresionó mucho, muchísimo. Pero la reunión se arruinó. Sí, se arruinó. Pero vi todo por la webcam hasta que la pantalla se apagó. ¿Y sabes qué fue lo que más me impactó? Tu reacción ante la grosería. No entiendo, Alicia. Llevo 30 años en los negocios, he visto muchas presentaciones y me he reunido con cientos de profesionales. La mayoría de ellos,
Al menor contratiempo, se pierden, comienzan a justificarse, se alteran, mientras que tú intentaste defender tu trabajo hasta el último momento. Eso habla del carácter. Escuchaba sin creer lo que estaba pasando. ¿Será posible que un fracaso se convierta en éxito? En el segmento premium la resistencia al estrés es especialmente importante, continuó León. Los clientes pueden ser caprichosos, exigentes. Se necesitan personas que no se rompan bajo presión. Ustedes lo han demostrado. ¿Quiere decir que está dispuesto a trabajar conmigo? No solo estoy dispuesto. Quiero ofrecerte un contrato con mejores condiciones. $2.200.000 por el ciclo completo de trabajo. Además, una prima por entrega anticipada. La cabeza me dio vueltas. Apreté el teléfono tan fuerte que se me pusieron blancas las nudillos. León, no sé qué decir. Di si cuando puedas comenzar a trabajar. Incluso mañana. Perfecto. Enviaré el contrato por correo electrónico. Lo revisas, lo firmas y comenzamos. Solo una petición, las próximas reuniones sería mejor hacerlas en la oficina para evitar imprevistos. Me reí, por primera vez en una semana. Claro, en la oficina. León, muchas gracias. Gracias a ti por el excelente trabajo y, digamos, por la demostración de espíritu de lucha. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en la cocina media hora más, digiriendo lo que había pasado. No solo no perdimos el contrato, sino que sus condiciones mejoraron, $2.200.000. Era otro nivel de dinero, otras posibilidades. Dave llegó del trabajo a las 6:30. Lo recibí en el recibidor con el rostro radiante. Tengo noticias. ¿Recuerdas ese contrato que se canceló? El cliente me llamó. ¿Y qué me ofreció? Colaboración. Más aún, aumentó la suma a $2.200.000. Dave levantó las cejas sorprendido. ¿En serio? ¿Y por qué cambió de opinión? Le conté sobre la conversación con León, cómo mi reacción ante la grosería le impresionó. Él escuchaba atento y pude ver cómo cambiaba la expresión de su rostro. ¿Entonces todo se arregló? Preguntó con cautela. Más que arreglado. ¿Imaginas lo que podremos hacer con ese dinero? $200,000. Repitió Dave pensativo. Eso es más que mis 3 sueldos anuales juntos. Sí. Podremos hacer reparaciones, comprar un auto nuevo, irnos de vacaciones con toda la familia, quizás hasta ampliar el apartamento comprando el vecino y uniéndolos. La alegría era tan fuerte que quería gritar, bailar, abrazar a todos. La pesadilla de la última semana de repente se convirtió en un triunfo. Pero la celebración se ensombreció con un pensamiento, Selena. Mi suegra seguía en la sala con su bastón al lado, fingiendo ser víctima de violencia familiar. ¿Qué hacer con ella ahora? Durante la cena intenté compartir la noticia con la familia. Mamá tiene noticias excelentes, anuncié a los niños. ¿Recuerdan que les conté sobre un proyecto importante? Pues me aceptaron. ¡Hurra! Se alegró Gwen. ¿Y qué significa eso? Significa que podremos cambiar muchas cosas en nuestra vida para mejor. Selena escuchaba en silencio con el rostro pétreo. Cuando terminé, bufó con desprecio. Está inventando cuentos para justificar su comportamiento. Mamá, pero Alice mostró el contrato, Dave la defendió inseguro. Los contratos se pueden falsificar. ¿Y el dinero? Cuando recibas el dinero, ahí sí podrás presumir.
Sentí como la rabia volvía a hervir dentro de mí. Ni el éxito podía hacer que mi suegra reconociera que yo tenía razón. Trabajar en el proyecto Favoritos fue un verdadero placer. León era un cliente exigente pero justo. Entendía la especificidad del marketing, daba consejos útiles y no interfería en el proceso creativo. Nos reuníamos en la oficina de Estrella del Norte 2 veces por semana, discutíamos los detalles del concepto, ajustábamos la estrategia. El proyecto crecía y se desarrollaba, adquiriendo detalles interesantes. Alice, realmente tienen una visión fresca sobre el comercio premium, dijo León en una de las reuniones. La mayoría de las agencias ofrece clichés y ustedes piensan de forma innovadora. El trabajo me absorbía por completo. Me despertaba con nuevas ideas y me dormía pensando en los detalles de su realización. Esto era justo para lo que estaba hecha, un proyecto creativo, complejo y a gran escala. En casa, el ambiente se iba relajando poco a poco. Dave, habiéndose convencido de la validez del contrato, empezó a tratarme con un nuevo respeto. Los niños se alegraban del buen humor de mamá. Solo Selena seguía enfadada y fingiendo ser la víctima. Un mes después de empezar a trabajar en el proyecto, la suegra finalmente se puso de pie, aunque seguía caminando con un bastón. Frente a los vecinos se quejaba de dolores de cabeza, mareos y problemas para dormir. El médico dice, todo es por el estrés, le contaba a la tía Sara. Mi sistema nervioso está ahora destrozado, con cualquier ruido me pongo a temblar. Un día no pude aguantar más. Selena, ¿no será hora de dejar de hacer teatro? Ya pasó un mes. ¿Qué teatro? Soy inválida por tu culpa. Aún me duele el coxis. Se mueven bien cuando piensan que nadie los ve. Dad, gritó ella. ¿Escuchas cómo tu esposa me habla? Se burla de una persona enferma. El esposo suspiró cansado. Mamá, ¿no será que ya es hora de dejar el bastón? El médico dijo que no hay daños graves. ¿Tú también estás en mi contra? Se ofendió Selena. Mi propio hijo no cree en su madre, pero yo he visto. Dave empezaba a entender. Las quejas constantes, los gemidos eternos, los suspiros teatrales comenzaban a irritarlo. Varias veces le pidió a su madre que hiciera menos ruido cuando yo tenía llamadas importantes con clientes. Alicia está trabajando en un proyecto serio, decía él. No la molestemos. Trabajando, resoplaba la suegra. Está haciendo tonterías. Mamá, esas tonterías traen más dinero del que yo gano en un año. Selena se quedaba callada, pero su descontento se notaba en cada gesto. Al final del segundo mes de trabajo en el proyecto, recibí el primer pago intermedio, $700,000. El dinero llegó a la cuenta el viernes por la mañana. Imprimí el extracto y lo puse sobre la mesa de la cocina cuando toda la familia se reunió para desayunar. Aquí está, dije tratando de hablar con calma. El primer pago del contrato. Dad tomó el papel y examinó las cifras con atención. $700,000, leyó en voz alta. Alicia, esto es fantástico. Los niños se miraron entre ellos, sin entender muy bien la cifra, pero sintiendo la importancia del momento. ¿Y cuánto más habrá? Preguntó Archie. Otro 1,5 millones, si hago todo el trabajo bien. Mamá, ¿ahora eres rica? Se maravilló Gwen. No soy una rica solecito, solo una especialista que gana bien. Selena estaba sentada en silencio, mirando el extracto. En su rostro peleaban la desconfianza y el reconocimiento obligado del hecho. ¿Será un error?
Finalmente dijo: ¿No habrá sido transferido por accidente a otra persona? No es un error, Selena, respondí. Esto es el pago por mi trabajo. ¿Por qué trabajo? Si solo estás en Internet. Por desarrollar la estrategia de marketing de una gran empresa, por analizar el mercado, crear el concepto de posicionamiento y planificar campañas publicitarias. La suegra guardó silencio, digiriendo la información. Bueno, recibiste el dinero, refunfuñó, eso está bien. Solo no olvides quién te impulsó a esto. Si no hubiera entrado entonces a la habitación, nada hubiera salido. Casi me atraganté con el café. ¿Cómo que nada hubiera salido? Pues eso. Hubieras leído la presentación, te habrían agradecido y olvidado, pero tú mostraste carácter, y por eso se interesaron. La audacia de esta afirmación sorprendió incluso a Dev. Mamá, pero esto ya es demasiado, dijo él. Tú misma dijiste que Alicia hacía tonterías. Quise motivarla, darle un empujón. ¿Ves? Funcionó. ¿Empujón? No lo creí. Selena, ustedes me estorbaron durante meses. Me endurecieron el carácter. Mira qué especialista salió. Dev negó con la cabeza y salió de la cocina. Los niños también se dispersaron. Nos quedamos a solas, yo y la suegra, que incluso en mi momento de triunfo se las arreglaba para atribuirse méritos. Durante los meses siguientes, el proyecto, Favoritos, se desarrolló con éxito. Creé un sistema completo de comunicaciones de marketing, diseñé las tiendas y preparé el plan para la apertura de los primeros puntos. León estaba satisfecho con el resultado e incluso me invitó a formar parte del equipo de consultores de forma permanente. Después de terminar el proyecto actual tendremos muchas tareas interesantes, propuso. ¿Estás lista para una colaboración a largo plazo? Más que lista. El trabajo no solo traía dinero, sino también reconocimiento. En círculos profesionales empezaron a conocerme y llegaron ofertas de otras grandes empresas. Estaba en la cima de mi carrera. En casa, la relación también mejoraba poco a poco. Dev empezó a respetar más mi trabajo. Los niños estaban orgullosos de su mamá exitosa. Solo Selena seguía fingiendo ser la víctima y se quejaba con las vecinas de su nuera inestable. Ya recibió el dinero, pero no cambió su carácter, decía a la tía Sara. Sigue siendo nerviosa y agresiva. Tengo miedo de vivir con ella en la misma casa. La gota que colmó el vaso llegó al final del cuarto mes. Justo estaba terminando el proyecto y preparando la presentación final de los resultados. En casa debería reinar un ambiente festivo, en una semana me transferirían la parte restante del honorario. Pero Selena decidió hacer una limpieza general justo el día que tenía una videoconferencia importante con la dirección de Estrella del Norte. Selena, por favor, hoy no pases la aspiradora, le pedí. A las 2 tengo la presentación de los resultados finales. ¿Y cuándo voy a limpiar? La casa está descuidada. Mañana en la mañana, pasado mañana, cualquier otro día. No, justo hoy. Se empeñó la suegra. No puedes trabajar mientras limpio. Ve a otra habitación. ¿A cuál otra? Ocupaste mi oficina. No ocupé nada. Ahora es mi dormitorio. La discusión se intensificaba, pero entonces intervino Dad inesperadamente. Mamá, basta, dijo firmemente. Ya llevas 4 meses viviendo en nuestra casa, ocupando la mejor habitación y molestando constantemente a tu esposa para que trabaje. Dad, se sorprendió Selena, ¿cómo le hablas a tu madre?
como a alguien que se pasó de la raya. Alicia gana más que los dos juntos. Tiene derecho a trabajar tranquila en su propia casa. Pero ella me empujó, casi me mató. Tú misma la llevaste al límite, la acosaste durante meses, la mandoneaste, la criticabas todo el tiempo. Miraba esa escena como hipnotizada. Por primera vez en años de matrimonio, Ted se puso abiertamente de mi lado contra su madre. Mamá, te quiero mucho, continuó más calmado. Pero no se puede seguir viviendo así. Convertiste nuestra casa en un campo de batalla. Selena palideció, luego se sonrojó, y luego volvió a palidecer. ¿Entonces vas a echar a tu propia madre?, dijo con voz temblorosa. No la he hecho. Te propongo pensar en alternativas. ¿Quizás mudarte con Nancy? Ella tiene un apartamento más grande y no tiene hijos. Nancy es la cuñada, hermana de Dave, vivía sola en un apartamento de 3 habitaciones, trabajaba como contadora y no tenía hijos. ¿A Nancy?, repitió la suegra pensativa. Piénsalo, dijo Dave suavemente. Hay tiempo. Pero Selena no pensó nada. Esa misma noche anunció. Estoy empacando. Mañana voy a casa de Nancy. No puedo vivir con una nuera inestable que levanta la mano contra personas mayores. Mamá, nadie te está echando. ¿Me están echando? Armaron a mi propio hijo contra mí, pero no importa, sobreviviré. Estoy acostumbrada a depender solo de mí misma. Al día siguiente, Selena empacó teatralmente y se fue a casa de la cuñada. Para despedirse dijo: cuando se den cuenta de lo que hicieron, será tarde. Pero no soy rencorosa. Si me lo piden bien, quizás regrese. La puerta se cerró de golpe. La casa quedó en silencio. Dave y yo nos miramos. Los niños asomaban la cabeza desde sus habitaciones. ¿La abuela ya no va a vivir con nosotros?, preguntó Gwen. Por ahora no, cariño. La abuela decidió vivir en casa de la tía Nancy. ¿La vamos a visitar? Claro que sí. Ella sigue siendo nuestra abuela. Por la noche, cuando los niños se acostaron, Ted y yo nos sentamos en la cocina a tomar té. ¿No te arrepientes?, pregunté. ¿De qué? ¿Que mamá se haya ido? ¿Que me haya puesto de tu lado? Ted guardó silencio, pensando la respuesta. Sabes, me tomó tiempo entenderlo. Mamá realmente se pasó de la raya. Estaba acostumbrada a mandar cuando solo vivía papá, pero aquí se enfrentó a ti, una mujer independiente y exitosa. No pudo aceptarlo. ¿Crees que alguna vez lo entenderá? Lo dudo. Mamá es una persona complicada, no le gusta admitir sus errores. Guardamos silencio escuchando el tic-tac del reloj. Alicia, quiero disculparme, dijo Dave. Por no apoyarte desde el principio, por no ver lo difícil que te fue. Gracias, eso es importante para mí. Pasó un año. El proyecto, Favoritos, se convirtió en uno de los más exitosos de mi carrera. La red de tiendas premium abrió en 3 ciudades de la región y mostró excelentes resultados. Mi agencia creció. Contraté a 2 asistentes y me mudé a una oficina propia. Selena siguió viviendo con su hermana. De vez en cuando llamaba a Dave, se quejaba de salud y insinuaba un posible regreso. Pero ambos sabíamos que la vida anterior ya no volvería.